Los temas de agenda en voz de los expertos. Mesa de análisis en presencia universitaria. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en estas mesas de análisis y ahora tenemos un tema muy especial, el tema feminista y cómo ha impactado a la entidad. Y por supuesto, para esto tenemos a dos compañeras feministas también que pues tienen ya también una amplia trayectoria como feministas y también acompañando a mujeres desde sus espacios. Por supuesto, tenemos a Michelle Villanueva. ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien, muchas gracias, Giovanna. Gracias por la invitación. Y también a Mayra Dávila. ¿Cómo estás, Mayra? Bien, Giovanna, muchas gracias a ti, gracias, maestra, y a toda la audiencia. Pues bueno, ya a las dos tengo el placer de conocerlas, además de compartir en algunos casos la trinchera como feministas también, yo no solo como periodista. Y pues la primera pregunta justamente sería cómo han visto que ha evolucionado el movimiento feminista en Querétaro. Yo recuerdo desde las primeras marchas, de las putas, hace los principios de los 2000, donde Gisela, íbamos... Consolación. Sí, íbamos así como 5 mujeres ahí bien contentas a la marcha. Ahorita ya incluso hubo una marcha de más de 10,000 mujeres, incluso más. ¿Ustedes cómo han visto esta evolución? ¿Quién quiere empezar? Sí, maestra. Bueno, pues sobre todo ha sido muy importante que se ha diversificado mucho el movimiento. Incluso quienes no están de acuerdo al movimiento utilizan esta diversificación para atacar, ¿no? O sea, hemos escuchado continuamente que no nos ponemos de acuerdo, que somos muchas, que quién es la cabeza, que quién nos dirige, ¿no? Sobre todo... Si nos pagan. Si nos pagan, ¿no? O sea, creo que incluso hay estas intenciones de ciertos actores políticos que buscan quién es la líder, ¿no? Y entonces, en este sentido, ha sido maravilloso que se den cuenta que no hay una líder, o sea, que es un movimiento que tiene una diversidad impresionante y creo que hemos ido aceptándonos, ¿no? O sea, ha sido una cosa impresionante cómo es que en estos 20 años ha estado creciendo la diversidad de posturas en la que nos pronunciamos como feministas. Entonces, desde aquellas que se pronuncian desde el feminismo radical, aquellas que nos pronunciamos feministas institucionales, aquellas que son ecofeministas, o sea, hay una serie de diversidades que ha sido interesante, como en Querétaro, un estado y el municipio capital también categorizado como mocho, ¿no? O como de cierta... conservador, ¿no? O sea, como con cierta tendencia, es que han podido mantenerse grupos diversos del feminismo. Entonces, creo que una de las cosas que ha pasado en estos años, ¿no? Como bien lo dices, decían las compañeras, somos pocas y nos conocemos bien. Y ahora han sido muchas y de muchísimos grupos. Incluso a mí me llama la atención cómo me preguntan por compañeras, porque también a veces piensan que entre nosotras todas nos conocemos, ¿no? O sea, es como, le digo, no la conozco, será interesante ver cuál es su postura, ¿no? Y entonces, eso ha sido lo que ha estado sucediendo. Me parece también que hemos podido ir superando ciertas diferencias y estar generando acuerdos en temas que no podemos dejar fuera, ¿no? Como, por ejemplo, la despenalización del aborto, ¿no? O sea, presupuestos sensibles al género. O sea, hay cosas en las que sí nos ponemos de acuerdo ahora con aquellos deudores alimenticios, ¿no? O sea, hay cosas en las que coincidimos y que independientemente de las posturas políticas o de las posturas ideológicas en el que nos reconocemos como feministas, pues hemos podido ir transitando, ¿no? Entonces, me parece que por ahí está interesante. Otra cosa es que también cuando se vio esta diversificación, había un ejercicio también de evaluación continua, ¿no? O de autoevaluación. Incluso recuerdo que estaba el chiste entre nosotras de, bueno, ¿y quién da la credencial? O sea, para decirse feminista, ¿quién da la credencial o quién quita la credencial? ¿O dónde está el feministómetro para decir si soy más o menos? Y esas prácticas han ido disminuyéndose en el que nos estamos reconociendo en esta diversidad. Entonces, sí, como bien lo dices, de un grupo en el que era muy bien conocido y reconocidas, que ahora pues son reconocidas como nuestras antecesoras, ¿no? O sea, un grupo de ancestras, ¿no? O sea, milenio feminista, salud y género, o sea, estas compañeras pues que
que siguen siendo nuestras madres políticas, ¿no? Cómo es que ahora hay una diversidad de grupos impresionantes, ¿no? Que también hay cosas que decir, ¿no? Pero bueno, ahorita en esta primera parte, pues, Claro, ¿tú cómo lo ves, Mayra? Bueno, yo primero, para mí, la verdad es que, en serio lo digo de todo corazón, es muy padre, es súper encantador y un honor el poder decir que todas estas como inicios que se empezaron a hacer aquí en Querétaro, o sea, yo fui parte de esos, fui parte, puedo decir que justamente también me terminé de educar con Antonia, que es especialista en lenguaje incluyente desde hace muchos años, con Consolación, con Marlene Martín, o sea, con estas mujeres que nos abrieron camino desde hace bastante tiempo y que creo que eso, sus inicios hoy en día han impactado de una manera tremenda en la entidad. Lo puedo decir desde mi experiencia en la zona serrana, allá es donde nuestra asociación tiene más incidencia, porque fuimos también como el primer grupo que se organizó allá y empezamos como a caminar. Y ha sido increíble, o sea, el avance que ha tenido el movimiento feminista con todas sus agendas, con todas sus vertientes, al grado de que antes no salían a las calles las mujeres y ahora salen a las calles. En Landa de Matamoros hace 2 años salieron 5 mujeres y el año pasado salieron 30 y ahora 50. Entonces ha ido habiendo un incremento importante justamente de la participación de las mujeres, y también creo que ha sido un impacto también importante en la agenda pública, porque si bien todavía no llegamos al tema de la aprobación, de la despenalización del aborto, pues bueno, hay diputadas, diputados que ya tuvieron que tocar el tema. O sea, yo pienso que eso es como, hace 5 años era impensable siquiera que cualquier diputada, diputado, se tomara una postura así, si no era que pertenecía al movimiento feminista, claramente, ¿no? Y creo también que aquí en Querétaro, bueno, o sea, también hemos avanzado en otras cosas, justamente como en generar acuerdos, seguir incidiendo, al grado de que hace 2, 3 semanas se hizo el foro de obligaciones alimenticias, ¿no? Entonces vamos caminando como bien en ese sentido. Yo la verdad es que creo que tenemos muchos logros que celebrar de este año, ahora que vemos ya como toda la perspectiva, y también creo que es muy importante que siga habiendo como más grupos, que sigan participando. Ahora las chicas del TEC de Monterrey se organizaron y salen y protestan, y están las chicas de menstruación digna, y bueno, trabajando enormemente en todos lados, ¿no? Entonces creo que un impacto muy positivo hasta el momento de haciendo este recuento. Claro, sí, justamente pues hay como todavía entre la población queretana, como dicen, pues decimos, es bastante conservadora, incluso un poco pues renuente a escuchar. Todavía hay como muchos, digamos, mitos, como dices, ¿no? Que si nos pagan, que si tenemos como, que si Soros nos manda dinero para estabilizar el país, ¿no? Que si queremos matar a todos los hombres, ¿no? Porque también está esta idea de que ser feminista implica odiar a los hombres o implica, digamos, tener una postura violenta incluso, ¿no? ¿Ustedes qué nos pueden decir de esto, de que estos mitos que se deben de derribar todavía entre las y los queretanos respecto al movimiento feminista? Incluso aquí en el espacio periodístico, cada vez que tocamos el tema del aborto, nos llega el típico asesinas, el típico, pues este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo todavía el trabajo que se tiene que hacer para seguir abonando a esta difusión y este cambio de ideas de la queretaneidad? Bueno, yo sí quisiera decir que, o sea, el trabajo más bien tiene que ser como, o va a tener que ser en el sentido de sacarlos del closet, ¿eh? Porque muchas justo nos llegan a poner también en el banco de misoprostol que tenemos en la sierra, siempre así de los comentarios de, ay, estas locas, y cuídense, opérense, no sé qué, pero el banco de misoprostol hasta la fecha ha entregado más de 80 dosis en la zona de la sierra, más de 80 dosis. Entonces, entonces esas 80 dosis
tampoco son para salir y decir, sí, sí estoy a favor o sí, ¿sabes? O sea, no, esos son así como, ok, cuidamos los derechos, sí, pero como en el closet todavía. O sea, y pienso que va a tener que ser un tema de irlos terminando de destapar, de crear como más conciencia. No sé, yo me acuerdo y extraño el tema de que antes en estos grupos como de las ancestras justamente, bueno, que ni están tan grandes, ¿verdad? Pero por respeto, había estos círculos de estudio, entrarle a la teoría, entrarle al fondo del movimiento feminista, no nada más a la forma que era en las marchas, ¿no? Entonces pienso que esa es como una parte que más bien por ahí podrían irse quitando todos estos mitos que existen todavía en cuanto al feminismo, como que nos falta un poco más de fondo, perdón, entrándole por ahí. Ese es mi punto de vista. ¿Qué opinas? Sí, creo que una forma de desestabilizar el movimiento, cualquier movimiento social, es el rumor, ¿no? El chisme, y me parece que el movimiento feminista no ha estado exenta a eso. No me preocupa tanto la imagen pública hacia el exterior, más que la imagen al interior entre los propios grupos. Entonces, me parece, ¿estás bien? Sí. Entonces, de alguna manera la población continuará y continuaremos educándonos, así por decir, continuaremos educándonos en temas de perspectiva de género, ¿no? Entonces, será importante seguir impulsando, por ejemplo, desde la Universidad Autónoma de Querétaro, el que estemos transversalizando las currículas con perspectiva de género, que los temas estén hablando de derechos humanos, de igualdad, diferencia, o sea, cosas de principios básicos de derechos humanos que permitan dar cuenta que el feminismo es un movimiento que protege la vida, ¿no? Claro. Que protege la vida, que pone la vida en el centro, el cuidado de la vida digna, ¿no? Entonces, en este sentido, sí sería importante pues seguir en los procesos de formación, poder ir eliminando todos estos estereotipos, eliminar toda la réplica de estereotipos o de violencias en contra de las mujeres y del propio movimiento feminista, pero también al interior con las más jóvenes, ¿no? O sea, con las compañeras que se van integrando a los procesos de formación, al proceso del movimiento feminista, pues que también vayan acompañados por procesos de formación. Sí. Estos ejercicios que hemos hecho de réplica, como bien lo dices, Mayra, o sea, existía como estos, que era el Frente Feminista, capítulo Querétaro, ¿no? Que era ahí que nos convocaba, incluso nos convocaba aquí en la universidad, en el Tecal, donde antes estaba Género UAC, y ahí nos encontrábamos en algunos ejercicios. Recuerdo los ejercicios, por ejemplo, de los informes sombra de Beijing, más 5, más 10, más 15, o sea, esas era un momento en el que coincidíamos desde diferentes espacios y siempre había un ejercicio de educación, ¿no? O sea, siempre las que íbamos llegando, yo recuerdo el primer día que llegué me explicaron, mira, la plataforma de acción de Beijing, este es el movimiento feminista, estos son los principios. Recuerdo a Gisela llegar con las revistas, ¿no? Las revistas y decir, mira, esto fue lo que se hizo en el primer encuentro del Frente Feminista, esto fueron las declaraciones que se hicieron, a la doctora Pati Aguilar igual, a Consolación, a Zulima, o sea, como a muchas de las compañeras que estaban ahí, que llegaban y te daban toda la información. Recuerdo, salía yo, hasta con la cabeza me dolía, yo así de, todo lo que me dijeron, ¿no? Entonces, creo que los procesos de educación, pero también los procesos de convivencia, en donde distintas generaciones y experiencias, como bien lo dices, no están tan grandes, pero son experiencias de vida que se puede atraer. Por ejemplo, yo reconozco una experiencia impresionante en muchas compañeras. Yo llegué pues tarde al feminismo, o sea, tengo apenas como 10 años que yo puedo decir que me nombro feminista, 10, 12, bueno, ya perdí la cuenta, pero es poquito, pues, a comparación de otras compañeras, ¿no? Que tienen más tiempo y que no necesariamente son más grandes en edad que yo, pero tienen más experiencia que yo. Y escucharnos, ¿no? Hacer estos ejercicios de retroalimentación nos permitirá romper los propios estereotipos de estigmatización entre los diferentes grupos del movimiento feminista. Por eso creo que la educación tendrá su propio proceso, iremos avanzando, pero me parece que habrá que meter más énfasis en espacios de convivencia entre los diferentes grupos que nos reconocemos como feministas para hacer intercambios. Habrá cosas en las que no estaremos de acuerdo en ningún momento, ¿no? Y lo aceptamos y decimos, órale, va, sobre eso. Pero en lo que sí podemos estar de acuerdo, pues convivir, ¿no? Y hacer
hacer este frente único, porque es una estrategia del poder, este rumor, ¿no? Sí. Entre nosotras. Que busca pues que no nos pongamos de acuerdo, porque en efecto organizadas Somos más peligrosos. exactamente, ¿no? O sea, somos un peligro para el sistema Claro. represor patriarcal, ¿no? Sí, yo creo justamente que sí, coincido totalmente. El tema de al interior, los procesos de formación nos van a ayudar incluso para ir quitando todos estos mitos, todos esos rumores al frente, o sea, con las personas, ¿no? Que a veces justo no nos importa mucho la opinión de las personas, pero sí para defender distintos puntos, o sea, sí hace falta, por supuesto, tener proceso de formación, porque si no, y el problema es que aquí con el movimiento feminista es que una de algún grupo o alguien de algún grupo la riega poquito en algo y absolutamente todas las demás entramos como en el mismo, se encasilla en el mismo lugar o justo es más delicado, ¿no? Nos crucifican a todas juntas y eso pasa en este sistema patriarcal, pero sí, creo que ese es, a partir de que haya nuevos procesos de formación en las nuevas generaciones o en las que están apenas incorporándose al movimiento feminista, habrá poco a poco este cese de tantos chismes, mitos y posturas tan misóginas y violentas hacia nosotras las feministas. Claro, ¿no? Y justo ese era el siguiente punto que quería tratar. Yo lo sentía que íbamos como avanzando poquito, que les decía que éramos poquitas las que íbamos. En mi caso también pues fue igual Gisela, Consolación, después Alejandra Martínez, Lluvia, Cervantes, ¿no? Y las que yo empecé a ver. Y de repente empezamos a hacer más y más y más. Y de repente, en el 2020, cuando salimos miles a la calle, ¿no? Se veía como algo imponente, fortísimo, muy, muy impresionante, ¿no? Empieza 21, la pandemia, etcétera, 21, 22, de años para acá, el movimiento pues se ha fragmentado, eso hay que decirlo, ¿no? Estamos cada quien por su lado, con estas diferencias, ¿no? Con estos problemas internos que yo siento que ha debilitado el movimiento. ¿Ustedes cómo lo ven y cómo podríamos apelar al diálogo entre las diferentes posturas? Porque dicen, bueno, yo soy feminista y por eso no tenemos ninguna líder, ¿no? Porque cada quien asume el feminismo desde una postura muy particular, política, muy diferente a la tuya o a la tuya. Aunque coincidamos en muchas cosas, habrá algo que diga, yo soy de este lado, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven y qué pueden decir que se puede abonar a que este diálogo realmente se dé entre nosotras? Ay, pues es un tema bien complejo porque justo a mí me tocó vivir este como cambio en cuanto por ejemplo, siendo muy específica, no sé que hay muchas cosas en torno al movimiento, pero algo muy específico, las marchas, por ejemplo. O sea, a mí me tocó cuando convocaba Consolación, que Marlene Martínez se organizaba, con otras compañeras jóvenes como Majo, de aquí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y Maricruz Ocampo, ¿no? Y entonces Lili Alba, todas se organizaban y entonces salían las convocatorias, ¿no? Y entonces iban como en o sea, éramos poquitas, muy poquitas, pero íbamos organizadas en grupo, bien, ¿no? Y después me toca cuando ellas, no sé, por algún temas personales, profesionales, no sé, empezaron a desligarse un poquito, ¿no? Incluso por este tema del cambio generacional. Entonces empiezan a desligarse un poquito y entonces siento que hubo como que nos quedamos así como naufragando las otras más chiquitas, así como de bueno, ¿y ahora? ¿No? Siempre les digo como los pececitos de buscando a Nemo, al último ya no sabemos qué hacer ya estando ahí. Y entonces pienso que a partir de ahí hubo pues un gran problema en cuanto a la organización, porque entonces se empieza como a cooptar el movimiento en un solo espacio y yo lo empecé a ver desde el 2020, justamente, no, 2021, en donde fue la quema de la fiscalía. Yo me quedé
pensando en, nos hizo falta el posicionamiento político, ¿no? Porque yo estaba acostumbrada a que íbamos a las marchas con se estas leía. personas y leíamos por qué salimos hoy a las calles, cuáles son nuestras exigencias. Y desde ese día, desde esa vez, del 21, yo me quedé así como, ok, pero ¿dónde está el sustento aquí político, ¿no? De lo que estamos haciendo? Y siento que a partir de ahí como que hubo un poco de falta de fondo, y creo que una forma de abonar sí podría ser, es como el volver a los orígenes de la organización del movimiento feminista aquí en Querétaro, o sea, que se volvieran, a lo mejor es pedirles mucho porque ya hicieron bastante, pero que se volvieran a involucrarse un poquito más, todas las iniciadoras del movimiento, para poder volvernos a organizar y volver a tomar rumbo y volver entonces a empezar los procesos de formación y el diálogo y aprender a hacer acuerdos entre nosotras, porque también es cierto que esta generación de las ancestras pues tenían otra forma también de hacer política, eran mucho más políticas en muchos sentidos, incluso tocando hasta la vida partidista, y eso te da herramientas para el diálogo, para la negociación, que siento que nos están haciendo falta, como ahorita a las nuevas jóvenes que dijimos, no nos interesa la vida partidista, no nos interesa la política y nos interesa esto nada más, ¿no? O sea, entonces, que yo pienso que sería una buena idea que pudiéramos otra vez como regresar, vamos al centro otra vez, ¿no? A organizarnos, a tomar fuerzas, a pensar y analizar como lo estamos haciendo ahorita, qué ha pasado en todos estos años, o sea, cómo fue este cambio, o sea, siento que también fue bien drástico, fue así como de, ok, participan siempre nuestras mamás políticas y luego nos dejan solas y es como, ¿ahora qué? ¿No? O sea, siento que ahí fue un punto pues bien importante. Claro. Sí, creo que sería muy importante reconocernos en la diversidad. A mí me parece importante que ahora ya no solo es una marcha, sino que hay convocatorias distintas, con ciertas características distintas, e incluso compañeras que deciden no marchar y más bien hacer plantones, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que han hecho en Plaza de Armas, en Plaza Fundadores. En Plaza Fundadores, que ha sido sentarse con algún evento artístico, ¿no? En torno a aquellas que decidieron no marchar, otras que deciden hacer otras cosas. O sea, creo que tendríamos que primero identificarnos en la diversidad, no mirar si una u otra es más importante o menos importante o quién convoca más personas, sino más bien son convocatorias distintas, ¿no? O sea, reconocernos y respetarnos en la diversidad, no mirarnos en una situación de competencia y en ese sentido también mirar el ejercicio y los juegos del poder. Cómo es que están, les decía, este poder que tiene el rumor, ¿no? Este poder que tiene el rumor para desprestigiar a una o a otra compañera de cierta área, ¿no? Que utiliza nuestro propio discurso, lo utiliza en nuestra contra, señalando a compañeras feministas como violentas, que generan desigualdad o discriminación, que están en contra de las disidencias. O sea, usan nuestros propios discursos para ponernos entre nosotras, evaluarnos, ¿no? Entonces creo que es hacer un ejercicio de reconocimiento de que todas las posturas tienen aportaciones distintas y que se necesitan las aportaciones distintas porque la sociedad es distinta, no respondemos. El movimiento feminista no puede responder a un solo tipo de mujer, sí, ¿no? Somos muchas, al movimiento amplio de mujeres que decidan lo que quieran, ¿no? O sea, que decidan lo que quieran. En ese mismo sentido, sería seguir promoviendo el respeto, seguir promoviendo que todas las posturas se escuchen, estando a favor o en contra. Todas las posturas tienen que tener un espacio donde podamos escuchar y estoy segura, porque lo he vivido con compañeras desde el trabajo, desde lo laboral, hasta espacios públicos en el que no coincidimos. O sea, tenemos posturas políticas distintas, posturas feministas distintas, pero que cuando tenemos un objetivo en común, avanzamos sobre eso. En el que ya no coincidimos, nos detenemos, ¿no? Y decimos, bueno, en esto yo ya no voy, perfecto. Las que sí estamos de acuerdo, seguimos. Y así vamos tomando el asunto, porque si esperamos también en un movimiento que por su propia naturaleza es diverso y que no tiene una sola cabeza, esperar a que estemos de acuerdo es una trampa del propio sistema. Eso no va a pasar.
¿no? Y eso es lo bonito del movimiento feminista, que cada una vemos cosas distintas, porque no solo es un tipo de desigualdad, son muchas, son muchas desigualdades las que nos atraviesan, muchas desigualdades, y entonces requerimos tener una diversidad de grupos que estemos cuidando esa desigualdad, que una u otra es más importante, más bien todas nos vamos necesitando. Entonces, por ejemplo, acá yo como en la categoría en la que me han descrito es feminista institucional, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que a mí me toca, ¿no? Entonces, por ejemplo, he sido criticada por estar cercana a las instituciones. Yo digo, bueno, pues es que ahí está el ejercicio del poder y yo abono a modificar lo que se pueda, ¿no? No lo vamos a transformar, pero hay cosas en las que se puede para recuperar nuestro recurso, ¿no? O sea, recuperar nuestro recurso y que entonces lo demás vaya funcionando. Entonces, y irnos mirando así, irnos jalando en lo que cada una va abonando. Me parece, de nuevo, o la propuesta que yo puedo poner, porque no tendría la respuesta a cómo nos ponemos de acuerdo, pero la propuesta es, aquí está la universidad. O sea, aquí está la universidad es un órgano autónomo que tiene espacio, por lo menos el espacio físico, agua, café, galletas, ¿no? Está garantizado, están las puertas abiertas para cualquier propuesta, para cualquier reunión que nos convoquemos y ahí estamos, ¿no? Por varios años la UAC fue un espacio de protección al movimiento feminista. Claro. Todavía sigue siendo para algunos espacios, me parece que puede seguirlo siendo, ¿no? Entonces, aquí estamos. Hay que armar un encuentro feminista aquí en la universidad. ¿Qué tal? Claro, claro, y es que es importante lo que mencionamos, ¿no? Bueno, por encima de nuestras diferencias, el movimiento pues es por todas y para todas, en toda la diversidad que como dicen, somos, ¿no? Como dicen, ¿no? Las institucionales, las de la sierra, incluso las periodistas, ¿no? Todas estamos metidas en este tema y es importante poder seguir caminando, buscar la manera de seguir caminando hacia ciertos objetivos, como dicen, ¿no? Que yo podría mencionar, como dicen, los deudores, el aborto, son el sistema de cuidados. El sistema de cuidados, es un ¿no? pendiente Ahora el tema de la violencia de género en la vida política, que en el proceso electoral que ya inició y que va a concluir el siguiente año, ¿no? Entonces, es por supuesto que al menos en estos, digamos, puntos básicos, menores, puntos donde podamos coincidir, que bueno, no son menores, pero que podríamos caminar hacia allá para pues que el movimiento no se desarticule, porque la gran, digamos, el gran riesgo está en que se desarticule, se empiece a perder fuerza y lo que se ha logrado pues se pierda o que no lleguemos, por ejemplo, a despenalizar el aborto en Querétaro, que es pues, por supuesto, una de las metas a corto plazo, ¿no? Entonces, es muy importante, por supuesto, como dicen, escucharlas y pues tratar de encontrar estos consensos, estas formas, como dices, a lo mejor un encuentro donde podamos estar todas, porque pues también me gustaría, estamos a punto de hacer una pausa, pero regresando de la pausa, platicar justamente cómo la universidad ha sido semillero del feminismo queretano, ¿no? Cómo ha aportado desde las estudiantas a las maestras que están en las aulas, incluso ahora con la rectora, ¿no? También siendo parte aliada de este movimiento feminista e incluso también de la importancia de Género UAC, que ha sido, ahora ya no es Género UAC, pero bueno, cómo creció, cómo nació y cómo ha aportado a esta diversidad de feminismos y donde muchas jóvenes se formaron en el movimiento feminista y desde las aulas empezaron a escuchar, ¿no? sobre este movimiento, sobre lo que significa y las implicaciones que tiene. Entonces, me parece como muy interesante dejar la conversación por el momento aquí, ir a una pausa en un momento y continuar con estos procesos, ¿no? De cómo podríamos también retomar que la universidad siga haciendo esta labor que ha hecho durante pues ya algunas décadas y cómo ha aportado al movimiento, como pues creo que todas hemos salido, si no todas, la gran mayoría, hemos salido de aquí, ¿no? Hemos sido estudiantes de aquí o académicas de aquí o pues escuchamos la primera vez o nos leyeron el primer libro de Simón en una clase, ¿no? Entonces es importante escucharlo y considerarlo. Pero bueno, nosotros vamos ahora a una pausa
para pues seguir platicando de este tema del movimiento feminista, de las implicaciones que ha tenido en la entidad y por supuesto también de lo que esperamos en la agenda del movimiento para los siguientes años. Vamos a una pausa y en un momento regresamos.